Hello, fifth grade. How are you doing today? I'm glad to say hello and to start our new class. Okay, guys. Entonces, nosotros venimos trabajando con el did, ¿cierto? Con el did en tiempo pasado. Ya lo hicimos de forma negativa, de forma interrogativa y con las WH questions también. Ya vamos a empezar a trabajarlo de la forma afirmativa. ¿Listo? Vamos a aprender a decir lo que hicimos en tiempo pasado, pero de forma afirmativa, a contar. ¿Qué hice en mis vacaciones pasadas? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice esta mañana? ¿Qué hice el mes pasado, la semana pasada? Hablar de lo que, a contar lo que yo hice o lo que alguien más hizo en tiempo pasado. Para eso necesitamos aprendernos los verbos en tiempo pasado. Entonces, aquí es donde, por eso lo dejé para lo último, aprenderlo en forma afirmativa, porque aquí nos vamos a dedicar un buen tiempo, porque no es que sea difícil, pero requiere de mucha atención, de mucho estudio por parte de ustedes, porque aquí aparecen los verbos en tiempo pasado, hay que aprendérselos. Hay que aprendérselos porque no tienen una regla y porque hay dos grupos de verbos, que es lo que vamos a ver, chicos. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, les voy a mostrar. Aquí están los dos grupos de verbos. En inglés, estos verbos se dividen en dos grupos solamente cuando hablamos en tiempo pasado, que son los verbos regulares y los verbos irregulares, regulares e irregulares. Vamos a empezar con los verbos regulares. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular, vamos a ver los ejemplos y luego ustedes van a descubrir por ustedes mismos qué es un verbo regular. Acá tenemos el verbo act, que es actuar. El verbo bake, voy a poner una lucecita roja para que sea más fácil que ustedes me sigan. Act, actuar. Bake, que es hornear. Behave, que es comportarse. Close, cerrar. Compare, comparar. Compete, competir. Die, morir. Disagree, estar en desacuerdo. Disturb, como molestar. Dress, vestirse. Hay muchos más. Samantha, sorry, qué pena. Samantha, estoy en clase. Please. Entonces, acá está act, ache, behave, close, compare, compete, die, disagree, disturb, and dress. Están estos verbos, son ejemplos, porque hay muchos verbos, son unos ejemplos. Y acá, en la segunda columna, tenemos el pasado de ese verbo. ¿Cómo se dice ese verbo en pasado? Está act, act, bake, baked, behave, behaved, close, closed, compare, compared, compete, competed, die, died, disagree, disagreed, disturb, disturbed, dress, dressed. Entonces allí, ustedes no nos fijemos en la tercera columna, solamente fijémonos en la segunda columna por ahora. Entonces, que es la rosadita, que es el verbo en tiempo pasado, past time. ¿Qué notan en común en los verbos en tiempo pasado, chicos? Necesito que miren muy atentamente y me digan y piensen qué hay en común en todos estos verbos en tiempo pasado. Muy bien, que todos terminan en ed. Ed, act, baked, ed, behaved, ed, closed, ed, compared, ed, en inglés se dice ed, die, ed, disagree, disagreed, ed, disturbed, ed, dress, ed. Todos terminan en ed, ¿ok? Todos terminan en ed. Estos todos terminan en ed. ¿Listo? Ahí está. Todos terminan en ed. Vamos con los irregular verbs, verbos irregulares. Irregular verbs. Tenemos bear, beat, become, befall, beget, begin, behold, bend,
Voy a poner de nuevo la lucecita roja. Be, bereaved, beset, bad. Son algunos ejemplos. Entonces, vamos de nuevo, solamente vamos a fijarnos en la segunda columna. De beer tenemos bore, de beat tenemos beat, de become tenemos became, de befall tenemos befell, de beget tenemos begot, de begin, began, behold, beheld, bend, bent, birth, beset, beset, bet, bet. ¿Qué notan en común en estos verbos, chicos? En pasado. Todos estos verbos de la segunda columna están en tiempo pasado. Simplemente que todos cambian su forma. No tienen una regla específica. Cambian. Por eso les decía que es un tema de mucho estudio. Porque ¿cómo hago yo para saber cuál es el pasado del verbo become? Ah, pues me lo tengo que aprender. Became. No hay una regla, me los tengo que memorizar, me los tengo practicando, me los voy a ir aprendiendo. Ya más adelante yo les voy a dar un listado para que se los aprendan, pero es para que tengan en cuenta por hoy nomás cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Simplemente que los verbos regulares son regulares porque cumplen la regla de que terminan en ed. Y los verbos irregulares no cumplen ninguna regla. Simplemente cambian su forma, o como por ejemplo aquí en beat, el segundo verbo, cambió su forma, ni siquiera cambió su forma, quedó igual en tiempo pasado. Entonces algunos cambian, otros no cambian, unos cambian de forma parecida, otros cambian que no se parecen en nada, más adelante lo vamos a ver, pero eso es, un verbo regular. Si les dicen, ¿qué es un verbo regular? Ustedes dicen, ah, pues un verbo regular son los verbos que en tiempo pasado se les agrega la E y la D. Se les agrega id. Y un verbo irregular es un verbo que no cumple esa regla de la ed, simplemente, ¿vale? Entonces, por ahí estamos claros, empezando por diferenciar verbos regulares de verbos irregulares, chicos. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Ok, entonces aquí está. Vamos hoy a trabajar solamente verbos regulares. Regular verbs, ¿ok? Entonces, como ya les expliqué, vamos a poner el verbo en infinitivo, en su forma infinitiva, que es la forma en la que él aparece siempre, en su forma original, y le vamos a agregar la ed al final. Entonces acá tenemos un ejemplo que es walk, caminar, walk, caminar, I walk, y en pasado quedaría con ed, walked. Ojo, la pronunciación no es walked, nunca suena la e. En este caso suena walked. Más adelante vamos a trabajar lo que es la pronunciación, porque es bien importante aprender a pronunciar estos verbos, pero por ahora centrémonos en la escritura. Walk, walked. I walked, yo caminé, you walked, tú caminaste, he walked, él caminó, she walked, ella caminó, it walked, él caminó, un perro, un animal o un objeto. We walked, nosotros caminamos, you walked, ustedes caminaron y they walked, ellos caminaron, todo en pasado, ¿vale? Walk, walked, agregué la ed, esa es la primera forma. Los verbos se les agrega ed. Acá tenemos el ejemplo de walk. Pero ¿qué pasa si un verbo termina en consonante, vocal, consonante? Como está aquí. Permítanme un segundo. Como está aquí. Está travel y está chop. Viajar y comprar. Chop. Travel es viajar y chop es comprar. Son verbos que tienen una característica y es que terminan en consonante, la V vocal, la E consonante, igual chop. Es consonante, es la H O vocal y P consonante. Cuando un verbo cumple esa regla de consonante, vocal, consonante, entonces la regla es que yo voy a poner doble la consonante. Entonces travel, voy a poner doble L y me queda traveled. Y chop, voy a poner doble P y me queda chopped. Ojo con esa regla. Si mi verbo termina en consonante, vocal, consonante, doblo la consonante. Traveled, chopped. Vamos con una forma más. ¿Qué pasa si el verbo termina en E silenciosa, como dance
Y como phone, bailar y llamar. Dance and phone, llamar de teléfono, ¿no? Llamar por teléfono. Dance, no suena la E, yo no digo dance, solo digo dance. Y phone, no digo phone, digo phone, la E no suena. Entonces, cuando yo tengo una E de este tipo, silenciosa, simplemente no voy a agregar ED, no voy a poner otra D más. Acuérdense que la regla me dice que tengo que poner ED. No, en este caso solamente agrego la D, solo la D. Dance, danced. Phone, phoned. Aquí la tenemos en pasado. Ya me quedan pasados sin ponerle doble E. No hay necesidad de ponerle la doble E, solo le agrego la D. Esa sería otra regla. Y la última regla, ¿qué pasa si un verbo termina en Y con una consonante anteriormente? Como cry, como study, llorar y estudiar. La regla me dice que la Y la voy a cambiar por una I de puntito y me queda cried, studied. Esto solamente pasa cuando el verbo termina en consonante Y. ¿Qué pasa si termina en vocal Y? Acuérdense que las consonantes son las que no son vocales. Todas las que no sean vocales, la B, la C, la T, la H, todo lo que no sea vocal. Desde la B hasta la Z, lo que no son vocales, esas son consonantes. Y todas las demás son vocales, A, E, I, O, U. O sea que las que no son A, E, I, O, U del alfabeto son consonantes. Entonces, ¿qué pasa si un verbo termina en vocal Y? Como play, jugar. ¿Qué pasa? Aquí terminó en Y, ¿vale? Terminó en Y. Pero antes de la Y, ¿quién está? Pues la A. Aquí no hay una consonante, entonces simplemente le agrego ED. Aquí no voy a cambiar la Y por la I de puntito. Simplemente me va a quedar played, played, si hay una vocal, ¿vale? Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. Ya tenemos las 3 reglas de la ED. Tenemos las 3 reglas de la ED. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos. Walk. Ya vimos el verbo walk, caminar. Entonces en la primera regla me dice que yo le agrego ed, ed. Entonces la primera regla me dice agrega ed. Entonces voy a decir yo caminé al perro ayer. I walked, ed, le agrego ed. I walked the dog yesterday. Yo caminé al perro ayer. I walked the dog yesterday. Al walk le agrego ed. Ahí está, ed, para que me quede en pasado, ¿vale? La segunda regla me dice que si un verbo termina en e, solo le agrego de. Ella bailó en el parque esta mañana. She danced, le agrego la de nomás, danced in the park this morning, esta mañana. Ella bailó, eso ocurrió esta mañana. She danced in the park this morning. Entonces al verbo dance le agregué solo la de. She danced in the park this morning. Vamos con la siguiente regla. Me dice que si un verbo termina en consonante Y, yo cambio la Y por una I latina, I de puntito. Ellos estudiaron inglés anoche. They study, entonces la Y la voy a cambiar por una I de puntico y le agrego ed. They studied English last night, anoche. They studied English last night. Y el último, el que les decía que termina en Y, pero como hay una vocal que es la A, no hay que cambiarle nada. Cumple la regla del primero, que es solo agregarle ed. Nosotros jugamos a fútbol ayer. We played, ed, sencillo, no hay ninguna regla más aquí, solamente la ed. We played soccer yesterday. We played soccer yesterday. Y aquí están, entonces, un ejemplo con cada una de las reglas que aprendimos hoy. ¿Listo? Entonces, ya ahí está. Resumimos. Ed, agrego ed. Si termina en e, entonces solo agrego la d. Si termina en consonante Y, cambio la Y por I de puntito, ed. Y si es vocal Y, no hay regla, solo ed, ¿vale? Entonces, chicos, de acuerdo a estas reglas, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Permítanme borro.
estas oraciones ya. Van a seguir la regla aquí en este cuadrito, en el cuadrito de la izquierda. Ustedes encuentran el resumen de las reglas, que es el general use, uso general, es agregar el verbo más ed, como look, looked. Los verbos terminados en e, número 2, verbs ending in e, entonces solamente agregan e, como live, lived, vivir, vivía o viví. Número 3, si un verbo termina en consonante, vocal, consonante, entonces doblo la consonante, ya lo vimos, travel, stop, está traveled con doble L y stopped con doble P. Y el último, la última regla, para un total de 4 reglas, es que si un verbo termina en Y más vocal, entonces no le cambio la Y como play, played, pero si termina en consonante más Y, sí se la cambio, como study, studied, donde le cambié la Y por la I de puntito. Entonces, acá tienen el repaso general. Por favor, copien en el cuaderno este cuadro con las reglas y luego hacen el ejercicio. Van a coger estos verbos que están acá: live, vivir, invite, look, travel, like, ask, stop, repeat, hate, decide, wait, play, act, arrive, call, clean, talk, rain, remember, stay, want, dance, listen, answer, continue, paint, add, watched, agree, believe, carry, and complete. Los van a escribir cómo sería su forma en pasado, si va ed, si va solo la d, si va ied. Si hay que poner doble consonante, tienen que hacerlo con mucha atención y me mandan, por favor, la foto del ejercicio en el cuaderno, ¿ok? Entonces, ese es el ejercicio, escribir los verbos en su forma correcta en tiempo pasado. Entonces, eso sería por hoy la clase. Espero que les vaya muy bien con la actividad. See you next class. Have a great day.